en la presencia de Dios, porque creo que hay una palabra de Dios para ti. Amén. Creo que hay una palabra de Dios para ti. Creo que hay una palabra de Dios para ti. Amén. Todavía Dios habla. Amén. Necesitamos un pueblo que escuche. Amén. Bueno, voy a traer un mensaje muy importante, muy serio, muy necesario y un poquito largo, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda, pero me gustaría que Dios me diera la capacidad de poder explicarme, porque este mensaje es lo que todo de hijo de Dios necesita en el momento de la caída, en el momento que peca. Porque tengo que decir que pecamos los que estamos dentro, tanto como los que están fuera. ¿Verdad? Amén. Por eso dice la palabra del Señor en 1 de Juan, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. En estos días me he encontrado con un joven cuyo nombre no voy a declarar. Y me dice: José, yo estoy escuchando últimamente la voz audible de Dios. Digo: ¿alma? ¿Qué fiera? Pero audible. Digo: bueno, yo no hay voz audible para mí, porque la palabra es la voz audible de ellas. Amén. Dice Hebreos: tenemos la palabra profética más segura que tenemos bien a seguir. Dicho de paso, hay gente que se emociona porque le dan una profecía estándar. José, déjate digo así, que creo en la profecía, cuidado, pero da una profecía estándar y se me ha dicho Dios que me ama. Ya, y Juan 3:16 también te lo dice. Lo puedes ver todos los días. Y me decía: bueno, yo escucho la voz audible, me dice Samuel. Digo: bien. Me dice: es que vivo en una integridad continua. Digo: sí, es que claro, una integridad continua. Digo: y le he dado este texto que por eso me he acordado. No se dice en la Biblia que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Digo: pues, o mientes tú o miente Dios. Pero lo siento, creo que mientes tú. Tengo confianza y no me ha pegado, pero se lo tenía que decir, no me caía en el cuerpo. Porque dice: antes sea el hombre mentiroso y Dios verá. ¿Por qué quiere decir con esto? Que hasta los más buenos pecamos y fallamos. Amén. Por eso, sabiendo que la condición del hombre, ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la veteranía me capacita para que no caiga, para que no falle, para que no peque. Pero en esos momentos tenemos que saber cómo reaccionar. Amén. Mire, dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, ¿vale? Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. Quiero que os quedéis con los textos, ¿vale? Porque estos textos son anclas en el Evangelio. Son verdades, Dani, inamovibles a Padre. Juan 1:9, porque si confesaras tu pecado, fiel y justo es Dios para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Este verso, Dani, no es para el inconverso, es para el hijo. Por consiguiente, pecamos. Juan 1:9, cuando escribe el apóstol Juan, no está escribiendo al inconverso o al que no tiene a Dios. Está escribiendo a la iglesia, a los hijos, y les está diciendo: si confesares tu pecado, está diciendo: tranquilo, porque hay arreglo en medio de tu caída. Aleluya. Sigue habiendo solución en medio de tu fracaso. Muy rápido, y dice: si confesares. Este verbo confesar en el original del griego, dicho de paso, chato, que no entiendo español como para entender griego. A ver si me entiendes. Pero me gusta mirar ciertos aspectos del original que me enseñan cosas muy bonitas, José. Y confesar en el original es homologueo. ¿Qué quiere decir? Confesar es igual a decir lo mismo que Dios. Ahí yo te veo. Está diciendo, es decir lo mismo. Parafraseo el texto. Está diciendo, cuando te dice confesar, no está diciendo que solamente tengas un argumento de palabras. No, está diciendo cuando peques y confieses
Qué bien. He tenido una confesión de cuando he pecado. Siento la confesión de decir, Padre, perdóname, porque sé que lo que he hecho no está bien. Sé que lo que he hecho va en contra de tu santidad y aborrezco tanto el mal que he hecho como tú lo ves. Esto es Juan 1:9. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios quiere de tu confesión un arrepentimiento. Ahora bien, Dios busca en nosotros un arrepentimiento para alcanzar el perdón y llevarnos a la restauración que Dios quiere con nosotros. Pero ¿saben algo? Para entender que el hombre tiene la capacidad, porque ¿sabes algo? Hay gente que tiene arrepentimiento, pastora, y hay gente que tiene remordimiento. Y ¿sabes, Chato? Arrepentimiento y remordimiento, los dos son dolor. ¿Qué te parece? El remordimiento es un dolor y el arrepentimiento es un dolor, Juan. Pero el arrepentimiento nace de una fuente, el remordimiento nace de otra fuente, y la finalidad de uno y otro son totalmente diferentes. Para entender este concepto, porque hoy el mensaje, el título es ¿tú cómo vives? ¿De arrepentimiento o de remordimiento? Tenemos que ir al Génesis, al principio, al origen. Me gustó mucho porque una vez vi en hebreo cómo significaba Génesis, y es Bereshit, que no significa nada con la iglesia, pero a mí me gusta. ¿Y qué tiene que ver? Dice el coro, ¿qué tiene que ver ahora Bereshit? Pues nada, hija, que es lo mismo, pero que queda muy bonito decir. Bereshit, en el principio, dice, creó Dios al hombre. Y Adán vivía en la dispensación de la inocencia. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, creó a Adán y le creó con una conciencia moral, aleluya, en un estado de inocencia. Claro, cuando Dios creó a Adán en un estado de inocencia, Adán no necesitaba tener arrepentimiento. Jonás, porque ¿qué arrepentimiento le vas a pedir a mi nieto? Ninguno. Pero Adán hubiera tenido la capacidad de un arrepentimiento genuino si hubiera hecho falta, porque no había nada maldad en él. El problema es que cuando Adán peca, atención, y esto es la profundidad para empezar a entrar en el mensaje, cuando Adán peca pasa de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. El problema es que en la dispensación de la conciencia Adán entra pecando. José, ¿y qué es lo que ocurre con la conciencia? Que la conciencia se contamina a causa del pecado adámico, y como Adán tiene una conciencia contaminada, ya no es capaz de manifestar un arrepentimiento genuino. Muy bien. Qué bueno. Es decir, que dentro de la dispensación de la inocencia pasamos a la dispensación de la conciencia. A partir de la dispensación de la conciencia, esa dispensación de la conciencia sigue vigente hasta nuestros días. Porque aunque ahora vivimos en la dispensación de la gracia, la conciencia todavía es un medio utilizado tanto para Dios como en el mundo. La conciencia es una espada de doble filo. Tío, voy más allá. ¿Y qué ocurre, pastor? Que estás diciendo que la dispensación de la conciencia, como la conciencia es alterada, contaminada a causa del pecado, tiene un mensaje distorsionado, y a partir de ese momento no ha habido ser humano capaz por sí mismo de manifestar un arrepentimiento. Alma la que acabo de decir, José. Está decir, buena, ¿eh? Le está diciendo Dani, entonces nadie se arrepiente. ¡No! Fuera de Dios es imposible el arrepentimiento. Lo que el ser humano tiene en el alma, en el corazón, la voz moral que Dios puso, porque la conciencia es un atributo que Dios puso en el hombre. La conciencia está alojada en el alma, donde está el yo, el sentimiento, las emociones y el intelecto. ¿Qué pasa? Que si se contamina el corazón, también se contamina la conciencia. Por consiguiente, el hombre tiene remordimiento, y el remordimiento es un dolor. Pero es un dolor que no te lleva a buscar a Dios. Es un dolor que te lleva a alejarte de Dios. Bueno. ¿Qué dices? Que te lo voy a demostrar por medio del primer hombre, de la cabeza federal de la creación llamada Adán. Vamos a ver qué ocurrió con Adán cuando pecó. Vayamos a la Biblia. Dice, Adán pecó, dice, y su primer impulso fue esconderse. Gloria. Santo. Adán peca, dice, fueron abiertos sus ojos, y cuando se vio desnudo, es decir, está diciendo cuando se ve sucio delante de Dios. ¿Qué cosas? Desnudos tú
siempre. Pero cuando pecó, no está hablando de una desnudez física, sino de una desnudez de un alma sucia. Y se escondió. ¿Te das cuenta que desde ahí, en una manera intrínseca y congénita dentro del ser humano, el primer impulso que tenemos cuando pecamos es escondernos? ¿Te das cuenta que cuando caemos el primer impulso es alejarte de Dios? Mi alma te alaba. Vengo a decirte, no se te ocurra, que no se te pase por la cabeza, que cuando caes, cuando pecas, lo que tienes que hacer es correr a los brazos del Padre. Gloria a Dios. Amén. ¿Y por qué lo hacemos? Dices tú, José. Digo, porque va intrínseco en mi naturaleza. Porque es de la generación de Adán. Entonces Adán dice, se escondió. Número 2, dice, y se cosió unas hojas de higuera. De ahí nacieron los sastres. Aleluya, no dice la Biblia, José. Esa me la acabo de inventar. Pero dice que cogió unas hojas de higuera y se hizo unos delantales, Samuel. ¿Sabes por qué? Para intentar tapar y cubrir lo que había estropeado. ¡Santo! Adán, ¿qué haces? Estoy intentando tapar, estoy intentando de cubrir lo que he estropeado, pero vengo a decirte, iglesia del Señor, con mucho cariño, en medio de la caída, en medio del fracaso, no hay hojas de higuera que valgan, no hay delantales que tapan ni que cubran, no hay postura, no hay lejanía, no hay proceso, lo único que limpia, lo único que arregla en medio de tu caída es la sangre del Cordero. Bueno. Por eso dice Hebreos capítulo 10, verso 14, ay Padre, dice, con un solo sacrificio hizo perfecto a todos los santificados. Hay una profundidad, Dani, en este texto algo terrible. Está diciendo Jesús, con un solo sacrificio, una vez en la cruz, le hice perfecto para una eternidad. Y ahora, hermanos, me llama la atención. Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Cuidado con este detalle, a ver si sé explicarlo, ¿eh? Dice, Adán, ¿dónde estás tú? Si yo ahora digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy hablando de todos de la iglesia, ¿verdad? Pero si yo digo ahora, ¿dónde estás tú, Juan? ¿A quién estoy hablando? Si te digo, ¿dónde estás tú? Estoy descartando el resto. Esto es algo terrible. ¿Sabes lo que estaba diciendo Dios que me volvía loco? Está diciendo, Adán, ¿dónde estás? Que noto que te has alejado de mi presencia. ¿Dónde estás? Que noto que te has alejado de comunión. Señor, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Has notado la lejanía de Adán cuando tienes la presencia de millones y millones de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines? Que tienes, Señor, la presencia de miles de seres creados ya. Pero me importa tanto Adán, me importa tanto Adán, que cuando se ha alejado he notado su ausencia. Me dice Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Que te has alejado de mi presencia. ¿Dónde estás tú que ya no hablas conmigo? ¿Dónde estás tú que te estoy esperando? De millones de personas. Sigo notando tu ausencia y quiero recuperarte, te dice Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde estás? Bueno. ¿Me importaré yo a Dios si nadie se da cuenta cuando no estoy? Si nadie me echa de menos, dice Dios, ¡ay! Si de millones de personas me doy cuenta cuando no me hablas. Te ven. ¿Dónde estás tú? Te dice Dios. Porque hoy vine a recuperarte. ¿Dónde estás tú? Porque te sigo echando de menos, te dice Dios. Y Adán dice, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tienes miedo, Adán? ¿A qué tienes miedo, Adán? No lo sé, pero tengo miedo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy conozco la omnipotencia de un Dios creativo, que Él habla y se crea toda clase de ser viviente. Conozco la santidad y la justicia perfecta de Dios.
miedo, porque todavía he conocido la omnipotencia, la justicia y la santidad, pero todavía no he conocido la misericordia. Ya ves. ¿Sabes por qué José no conocía a Adán la misericordia? Porque nunca le había hecho falta. ¡Gloria! Y dije ahí, puedo entenderte a ti, Adán. Podemos entender a un Adán que todavía no conoce la misericordia hasta ese momento, Padre. Pero vengo a decirte, ¿de qué tienes miedo, santo? ¡Ay, Dios mío! Qué bien. ¿De qué tienes miedo que te escondes, te dice Dios? ¿De qué tienes miedo que te alejas de mí, te dice Dios? Sino que mejor conoces de mí, es la gracia y la misericordia que tengo todavía contigo. Si lo mejor que conoces de mí es que mi gracia y misericordia fue lo que se entregó en la cruz por ti. Si estás aquí es por el fruto de su gracia y su misericordia. Por eso Efesios capítulo 2, verso 4 dice: Dios, que es Dios rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, estando nosotros muertos de delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eres el fruto de la misericordia de Dios. Cuando te digan, oye, ¿tú quién eres? Dile, soy el fruto de la misericordia de Dios. Amén. Porque voy a recordar algo que ustedes ya saben. Aquí nadie está por méritos, sino por gracia. Y ahora esto es algo terrible que me encanta. Tuve miedo y me escondí. Y ahora Dios, literalmente de una manera textual, iglesia, atención a esta frase, dice: Adán, puedes leerlo, ¿vale? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Tío, por primera vez, Dios está preguntando. Roberto, preguntando Dios. Qué cosa más rara, ¿verdad? Jonás, está preguntando. Dios, Adán, no te estoy juzgando, no te estoy sentenciando, te estoy preguntando, ¿acaso comiste? Tú sabes el amor y la gracia que encierra esa pregunta, mi alma te alaba. No sé si lo estás entendiendo. Tú sabes la gracia que lleva impregnada esa pregunta. Está diciendo como aquel que no sabe nada, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, que conoce lo más profundo del corazón del hombre, pero ama tanto a Adán que está diciendo: mira, voy a autolimitarme a una pregunta, como que sé que no ha pasado nada y tengo que preguntarte: ¿has comido del árbol? Ya ves. ¿Qué dices? Que te ama tanto Dios que te pregunta. Ay, Qué bien. ¿y por qué preguntas? Porque estoy dando la oportunidad de una confesión, de un arrepentimiento. Esto va más allá. Dice Dios: escucha, que mi omnisciencia, sé que no lo vas a recibir, Adán, sé que no vas a confesar, pero tengo que darte la oportunidad, no en base a tu actitud, sino en base a mi naturaleza de amor por ti, porque no me muevo por tu actitud, me muevo por tu naturaleza. Y aunque tú digas nada, y aunque sé que no vas a ceder, pero que sepas que te di la oportunidad a que te arrepintiera, que sepas que te di la oportunidad a que confesara. Te dice Dios: ¿qué ha ocurrido? Cuéntame qué te pasa, dime lo que ocurre, porque quiero escucharte. Qué bien. Qué bueno, pastor. ¿Por qué? Porque quiero una confesión de arrepentimiento, porque mi único deseo es restaurarlos. Y ahora el primo Adán, mira que podía haber dicho cosas, yo que sé, podía haber dicho algo un poco de peso, razonable. Dio la peor respuesta que podía haber dado y dice: la mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Te das cuenta, Charlie? Es fiera, la dame. Dice: la mujer que tú me diste me dio de comer. Estaba dando la peor respuesta, chato, porque culpando a lo creado estaba culpando al creador. Ya ves. Está diciendo: estás equivocado, Es que me has dado una Eva, que es una fielina la Eva, hablando con la serpiente. Gloria a Dios. Estaba gozando, pero la Eva, que habla con todo el mundo la Eva. Y digo: pero Adán, si un verso anterior es cuando Dios dice: buscaré compañera idónea. Y Adán dice: esta sí, es compañera idónea, adecuada, perfecta. ¿Me
libertad. Amén. No culpes a Dios de tu matrimonio. No culpes a Dios de tu mujer, no culpes a Dios de tu marido. Pastora, no. Y digo yo, pero Señor, ¿para qué me has dado la gracia? Señor, si es una fiera, que me revienta de la paliza. Es un caso hipotético, solo me pega de vez en cuando. Pero Señor, ¿cómo me has dado este hombre? ¿Cómo me has dado esta mujer? Y te dice Dios, no me hagas culpables de una mala administración, porque yo nunca traigo nada para tu perjuicio. Lamentablemente lo que yo te di para un beneficio, tú lo has convertido en un perjuicio. Amén. Bueno. Pero si te he dicho compañera idónea perfecta, no había otra mejor para dar. Hay otra vez. Idónea. No había mejor para Adán que su Eva. Y tengo que decir algo aquí, lo siento, pero yo lo creo así. ¿Verdad, José? En muy pocas excepciones bíblicas, Dios unió un matrimonio. Y dijo, tú, para tú. No. Abraham se casó con Sara porque le gustaba. Hermanos, Dios no movió tu matrimonio para acoger al hombre conforme él quería. No, no, no. Tú escogiste y a partir de ahí el matrimonio se fragua en una intimidad con Dios. Bueno. No hay maridos perfectos a la carta. Como la moza de 40 años, a ver si me lo pone Dios. No te pides, niña, me lo tiene que poner Dios. Estás esperando. Es que me hace mucha gracia y lo tengo que decir porque me lo han dicho, Manu, me lo han dicho. Manu, hijo. Escucha, no te líes para ir a pedir que no. No existe el menú, el catálogo de cristianas. Vamos a ver. Pásame el menú, Señor, que vamos mirando. A ver, esta no, esta sí. Buena, agradable, cocinera, tímida, callada. Dice Dios, no. Tú escoges y yo me meto en esa relación para que tu casa, para que tu matrimonio sea un hogar de Dios. Amén. Qué bueno. Por eso lo que Dios dio para un beneficio lo convirtió en un perjuicio. Lamentablemente el hombre somos tan peligrosos que hay glorias que Dios me dio que le he convertido en el recurso de mi propia derrota. Os pongo un ejemplo, Dani. Ojalá el Señor por su gracia me da 2 mensajes medio regulares. Mira, me emociono, me hincho como un pavo. Dice Dios, bájame, ya no puedo bendecirte, estás enaltecido. Por favor, los dones y las gracias son por Dios. Amén. La mujer que tú me diste me dio de comer. Y le estaba diciendo Dios, Adán, pero si no te estoy preguntando cómo ha ocurrido, no te estoy preguntando cómo estás desnudo, no te estoy preguntando por qué has hecho esto, no te estoy preguntando cómo ha sucedido, simplemente te estoy preguntando, ¿has comido del árbol? ¿Has caído? ¿Has fracasado? ¡Háblame! ¡Arrepiéntete! ¡Te dije Dios! ¡No quiero tus excusas! ¡No quiero tus argumentos! ¡No quiero saber por qué! ¡Ni cómo! ¡Ni cuándo! ¡Hoy te dije Dios! ¡Si lo que ha ocurrido confiesa! ¡Porque yo quiero al restaurante en el nombre de Jesús! Amén. Bueno. Me encantaba esto. Decía Dios, quiero que confieses para que te arrepientas, para que yo pueda restaurarte. Estoy buscando un arrepentimiento y no un remordimiento. Mirad, esta frase sí es para apuntarla, ¿eh? No os preocupéis que vos yo más que los niños. El único paso a la restauración es por el camino de tu arrepentimiento. Lo voy a repetir, que está muy bueno. El único paso a tu restauración es por el camino de tu arrepentimiento. Amén. Tu derrota o tu victoria no dependerá simplemente de cómo he caído. No, no, no. Tu victoria se basa en tu arrepentimiento. No es lo que llegues a hacer lo peor, lo más terrible, sino que seas capaz de arrepentirte. Mirad, dejadme poner un ejemplo. A veces pensamos y decimos,
Bueno, es que este ha hecho un pecado leve. Yo quiero. No ha tenido mucha importancia. Pero este otro, mira el pecado que ha hecho, mira dónde lo que ha cometido, mira la afrenta, y empezamos a poner niveles de pecado, como que hubiera límites para el perdón de Dios, pero vengo a decirte que no. Lo más grave dentro de tu caída, que es mala, dentro de tu fracaso, que es malo, lo más grave no es lo que llegues a hacer, sino que tengas la capacidad de arrepentirte. Amén. Voy a poner un ejemplo bíblico. Dos reyes, el rey Saúl, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios le dice: oye, vete y mata todo Amalek, destruye el ganado, quema todo el ganado, mata a su rey. Y coge Saúl, José, y se queda con el ganado. Desobedece a Dios y no mata a las vacas, ni los corderos, ni las ovejas. Y dice Dios: dile por medio del profeta Samuel que lo deseche. Alma, lo ha desechado Dios, iglesia, por desobediencia de no matar el ganado. ¿Vale? Jonás, te lo compro. Pero al paso del tiempo hay otro rey, David, que toma a la mujer que no le pertenece, que comete asesinato en primer grado, y va a Dios y lo perdona. Mi alma te alaba. Va Dios y dice: dile que he remitido su pecado. Digo, yo no lo entiendo, Dios mío. No lo entiendo. Vale que eres un Dios de gracia y misericordia, vale, te lo compro porque tú eres amor y perdonas a un David, aunque haya cometido adulterio y haya matado a un hombre. Pero entonces no entiendo por qué no perdonas al pobre Saúl, porque no ha matado 4 vacas. No lo entiendo. Y Dios me decía: claro, ¿no lo entiendes? Pues esto es de la siguiente manera: si tengo la capacidad de perdonar a un David que peca y adultera, no voy a tener la capacidad de perdonar a un Saúl por no matar 4 vacas. El problema no fue la capacidad de yo para perdonar, sino la capacidad de ellos para arrepentirse. No es lo que hago, es que tengan la capacidad de arrepentirse. Dios no quiere un pueblo con remordimiento, Dios quiere una iglesia con arrepentimiento. Amén. Amén. Por eso, el problema, mira lo que te voy a decir ahora, ya verás. El problema no es que Judas lo entregara. Manuel, fíjate. Dirás tú, chatojado, que estuvo mal que lo entregara, ¿no? El problema de Judas realmente no es que entregara a Jesús por 30 monedas. Es que no llegó a arrepentirse. ¿Verdad? Pero se dolió. Pero se dolió, tiró las monedas, se dolió. Pero se ahorcó. ¿Sabes por qué se ahorcó? Porque Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. ¿Sabes lo que es el remordimiento? Te lo digo a manera. El remordimiento es el dolor que me aleja de la presencia de Dios y me lleva a la horca de mi propio suicidio. El remordimiento es dolor, pero pasos atrás para alejarme de la presencia. Hay gente en medio del pueblo que has creado tal remordimiento que te estás convirtiendo en el suicidio de tu propia horca en la presencia de Dios. Qué bueno. En el momento que te duelas, escúchame bien, en el momento que te duelas y ese dolor te lleve a no venir al culto, a no hablar con Dios, a no confesarte delante del Padre, ¡alerta! Porque estás colocando la horca de tu propio suicidio. Te dice Dios: párate hoy, busca un arrepentimiento, camina hacia mi presencia, porque no hay una horca, hay unos brazos para abrazarte, hay un beso para restaurarte. Mira, si le dio oportunidad Jesús a Judas, que cuando lo va a entregar le dice: amigo, ay Padre, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Aleluya. Está diciendo Judas que sé que me vas a entregar, pero no te preocupes, te sigo llamando amigo para que cuando te vayas que sepas que te sigo queriendo. Bendito seas. Qué bueno. Mi alma te alaba. Dice: me voy a dar la oportunidad, a ver si es posible. ¡Bésame! Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Tranquilo, compañerito, que no te he recriminado nada. No vayas a la horca, no te alejes de mi presencia, que te llamo amigo y te digo que sé lo que vas a
Gracias. Te amo, Señor. Que el secreto del apóstol Pedro no fue porque solamente le negara. No, el secreto de Pedro es que llegó a arrepentirse. Mira, me encantaba esto. La victoria de Pedro en medio de su fracaso es que en medio de su caída tuvo lágrimas de arrepentimiento. Bueno. Quiera Dios que en medio del pueblo, en medio de la caída, haya un pueblo que todavía llore por arrepentimiento. Porque en lágrimas de arrepentimiento hay una promesa de Dios para decirte: ¿me amas? Pastorea mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. La restauración, esto está bien, ay Padre, la restauración de Pedro pasó por unas lágrimas de arrepentimiento. Dice que Dios lo restauró y lo colocó, y Pedro seguía siendo apóstol. Pedro seguía predicando el evangelio. No sé si te has dado cuenta, antes de la caída, cuando Dios le llamó, le dio un propósito y le dijo: serás pescador de hombres. Después de la caída, cuando Jesús trata con Pedro y Pedro se ha arrepentido, le dice: pastorea mis corderos. ¿Qué es lo que ha hecho? Aleluya. Bueno. A ver si lo pillamos y yo me explico. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo? No le ha dado un nuevo cargo, Dini. Ha dicho: bueno, venga, va, te has arrepentido, ya la guitarra, Samuel no, pero una cestina para que pases el duro. Venga, José, ya predicar no, ahora te pongo de diácono. No, Dios no reemplaza, Dios restaura. Es decir, ay, mi alma te alaba, que la restauración de Pedro fue capaz de manifestarse a través de un arrepentimiento, porque cuando Dios busca tu arrepentimiento es devolverte la identidad que te pertenece, la posición que te pertenece, la bendición que te pertenece. Te dice Dios: seguirás siendo mi hijo, seguirás siendo mi hija, porque tu caída no puede borrarme la identidad. Qué bueno. Mirad, necesitamos un pueblo que todavía se duela cuando peca. Amén. Si has de dolerte, si has de llorar, que sea por la ofensa ante el Padre. Pero Moisés, tú has dicho, pastor, que no tenemos capacidad de tener arrepentimiento. Somos de remordimiento en el alma ya. Juan, por eso Dios, que se las sabe todas, cuando creó una nueva vida en ti y fuiste redimido, regenerado, aleluya, implantó la vida de Dios en ti a través del Espíritu Santo, aleluya. Porque te voy a decir algo, y esto apúntatelo: el remordimiento nace de la carne, pero el arrepentimiento nace del Espíritu. Os voy a dar Biblia. Corintios capítulo 7. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, de la cual no hay que arrepentirse. La tristeza que es según Dios. Dios, no según tú, según Dios. Bendita tristeza en medio de tu caída, que es la que te llevará al arrepentimiento. Y otra frase: hay dolores que solo los hijos de Dios producen. Ay, Padre. Esta frase a mí me rompe. Escucha, hay dolores que solo los hijos de Dios producen. Miren, muy rápido. Dios necesita un arrepentimiento para restaurarte. A ver, ¿cómo explico esto? Entonces Dios tiene que perdonarme cada vez que peco para ser salvo. Dile de las niñas. ¿Qué opinan? ¿Qué opináis? Porque ahora digo, bueno, entonces claro, cada vez que peco tengo que arrepentirme para ser salvo. Vengo a decirte algo: Dios de ti no demanda, iglesia, un perdón judicial, sino un perdón paternal. Ay, Padre, mira.
El Hijo no tiene arrepentimiento para salvación, tiene arrepentimiento para comunión. Todo tela, Jorge, ¿eh? Vamos a meternos aquí, ¿eh? No lo digas luego al resto, ¿eh? Ahora está grabando. Lo bueno es que está grabando, luego me tiran. Os voy a decir algo. Cuando eres hijo de Dios, o mejor dicho, eres hijo de Dios por el producto de un perdón judicial. ¿Cuántas veces tiene que morir, Juan, Dios por ti para salvarte? Cada vez que peques, pues vamos a apañar. Lo estamos crucificando 100 veces por día, José. No, que no se baje de la cruz. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 3. Porque padeció una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vengo a decirte que él se entregó en la cruz con un sacrificio vicario, con un sacrificio perfecto. Por eso Colosenses capítulo 2 verso 10, en la cruz te dice, clavó delante de los decretos, que nos era contraria, y clavándolo en la cruz triunfó en el nombre de Jesús. Amén. Te lo digo de otra manera, él pagó todo perdón judicial, la deuda de Dios demandada, el precio, la justicia de Dios, el pago, la sangre del Hijo. Aleluya. Amén. El fruto, una iglesia llena de arrepentimiento, viviendo en santidad con Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo? Esto es muy fuerte, a ver si puedo explicarlo. Cuando tú confiesas tu pecado, no es para alcanzar salvación, es para recuperar la comunión. ¿Qué te parece, hermano? Chato, cuando pecamos, los hijos de Dios no buscamos salvación, porque con un solo sacrificio hizo perfecto a todos los santificados. ¿Pero qué está diciendo? Que dice la Biblia que el sacrificio de Cristo es eterno. ¿Sí o sí? Amén. El sacrificio de Cristo fue eterno, ¿sí o sí? Amén. Efesios 1:7, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Vengo a decirte algo para volverte loco. El sacrificio de Cristo es eterno, es atemporal. Los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro fueron pagados en Cristo. Iglesia de la cruz, todos tus pecados que vayas a cometer han sido pagados en Cristo. Aleluya. Ay, la que estoy mirando, José. Este pastor se ha vuelto loco. Está diciendo el Jonás, pues todos a pecar aquí. Tu pecado ha sido pagado, pero el medio y el acceso para alcanzar el pago de ese pecado es tu arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay pecado que pueda ser pagado en Cristo. Por consiguiente, los hijos no tenemos que arrepentirnos para salvación, sino para comunión. Amén. Termino rápido. Mira, Jesús dijo que coge los pecados y los tira al fondo del mar. ¿Al fondo? El mar. José, ¿sabes por qué al fondo del mar? ¿Eh? Yo te lo digo. Está el fondo, el mar, llanuras, abisales, se llama. ¿Cuál? Toca, es que mira, para que mire, estudia todo, hijo. Llanuras abisales, dice, y fondo abisal. El fondo abisal dicen que es una profundidad tan profunda que no hay capacidad humana ni científica de poder llegar al fondo. Esto es para gozarte con esto. Te está diciendo, cuando cogí tus pecados y los pagué en la cruz, cogí tus pecados y los tiré al fondo del mar. ¿Sabes para qué? Para que nadie pueda recuperarlos. ¡Qué bueno! Para que nadie pueda traerlos de nuevo. Vengo a decirte que Dios pagó todos tus pecados, los ha tirado al fondo del mar. ¿Sabes para qué? Para que no haya nadie que pueda echarte en cara lo que Dios ya pagó por ti, lo que Dios ya hizo por ti. Lamentablemente, en medio de las iglesias, lo digo de esta manera, hay quien se está haciendo experto en submarinismo para coger los pecados del que cae y retraérselos en el presente. Mira lo que has hecho, mira lo que he hecho, mira dónde ha ido, mira cómo ha hablado. Te dice
pueblo que sepa restaurar. Amén. Qué bueno, pastor. Voy a terminar que me estoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Juan 1:9. Si confesares tus pecados, fiel y justo Dios para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. ¿Y cuál es la norma? ¿Qué tenemos que hacer? Juan dice, hijitos míos, no pequéis. Pero sí pecáis. Hijitos míos, no pequéis. Pero si pecaréis, abogado tenéis para con el Padre, a Gracias. Jesucristo, el justo. ¿Cuál es la norma? No pequéis. Te lo digo de otra manera. ¿Cuál es la norma? Santidad, 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 santidad en medio del pueblo. Pero escúchame bien. Si vas a caer, hay una red llamada gracia. Amén. ¿Para qué? Para que no te mates. Y voy a terminar cada vez que predico este mensaje. Como a mí me ocurrió una historia, siempre la cuento. Samuel, y me viene muy bien. Hubo una vez en mi época pasada, de hermanos, que me dio por trabajar en las obras. Hola, qué salero. Me fui a trabajar la obra de encofrador, que no sabía lo que era un puntal. Pero yo digo, bueno, pues aquí me meto a la obra como fiera, yo, Juan. Pues venga, para la obra. Y no habéis visto que en las obras hay unas redes. ¿Os habéis fijado? Hay unas redes para que no caigan los materiales, que van como unas pértigas. Y me dice el oficial, oye, que por el aire se han doblado. Coge una llave inglesa, dales la vuelta para que queden rectas. Porque si no la red se mete para adentro. Yo como chanelo mucho, en vez de empujar para adentro, empujé para afuera. Estábamos yo, el abismo y una llave inglesa. Y me voy así, en el borde del abismo. Clamé a Dios, a la Virgen. De ver. ¡Me mato! Y me agarró por detrás el oficial y me tiró. Dice, ¿pero qué haces? Digo, para ponerla recta. Dice, ¿pero que te vas a matar? Digo, menos mal que estaba la red. Dice, la red está por si te caes, no para que te tires. Lo pillamos. Te dice Dios, la red de mi gracia y de mi perdón está por si te caes, no para que te tires. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Santidad, santidad, santidad en medio del pueblo. No te tires, pero si te caes, tranquilo, todavía hay un perdón para restaurarte en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hasta aquí que ya es muy largo. ¿Cuántos han entendido este mensaje y dicen amén para Dios? Amén.